¿Qué tal va todo, comandantes? Bueno, tenemos un nuevo Inside de Star Citizen y nos adentramos en el mundo de las vacas espaciales, o bueno, mejor llamadas Quasi-Grazers. También más información sobre la personalización de personajes, así que quédate, sentate, que así arrancamos esto. ¡Dale! Bueno, empezando por estas tiernas vaquitas espaciales. No, cuando digo tiernas no es que me las quiera comer, que esté prendiendo un fuego para el asadito, no, es que me resultaron tiernas. Son un agregado reciente al universo de Star Citizen y prometen dar vida a los diversos planetas del juego. Las Quasi-Grazers son criaturas pacíficas que recuerdan a las vacas terrestres, pero con un toque alienígena, digamos. Existen 5 variantes diferentes, cada una adaptada a un bioma específico. Tenemos las del bioma desértico, el bosque boreal, pradera, jungla y la tundra ártica. Estas criaturas tienen comportamientos inspirados en las vacas reales, como por ejemplo pastar en manada y emitir sonidos similares a mugidos, pero digamos que con un toque, podría decirse, más extraterrestre. Una característica única de las Quasi-Grazers es que la mayoría pone huevos, lo que añade un elemento para los jugadores que quieran interactuar con ellos. Sin embargo, la variante ártica es la excepción, ya que en su lugar se puede obtener su lengua como botín. Los desarrolladores han puesto especial atención en los detalles, como es la simulación del pelaje en la variante ártica, que reacciona al viento y también al movimiento. Además, han implementado un ciclo día-noche que afecta el comportamiento de estas criaturas, haciéndolas dormir durante la noche y, bueno, por supuesto, pastar durante el día. Aunque generalmente son pacíficas, las Quasi-Grazers pueden defenderse si se les provoca. Si un jugador va y las ataca, bueno, la mayoría huirá, pero quizás alguna de ellas cargará contra ese agresor, derribándolo y causándole un pequeño daño. Además de las vacas espaciales, en este episodio nos adelantaron algunas novedades de la personalización de personajes para el próximo parche 4.0. ¿O será acaso que lo adelantan a un 3.24.1? Bueno, ya lo veremos. Los desarrolladores han puesto gran énfasis en ofrecer a los jugadores más opciones para expresar su individualidad en el juego. En cuanto a los peinados, están añadiendo varios estilos nuevos. Uno de los más llamativos, dicen, es el mullet, diseñado con un aspecto desalineado y grunge que encajará perfectamente con lo que es el ambiente de Pyro. También se agrega un peinado de trenzas gemelas, ideal para quienes buscan un look fashion. Bueno, y también hay varios peinados más. No voy a adentrarme en esto, que parece un programa de moda personal. Los tatuajes son otro gran añadido al sistema de personalización. Vas a poder elegir entre una variedad de diseños, desde flores y motivos orgánicos hasta estilos más tradicionales como el old school americano. Lo interesante, sí, es que se podrán ajustar los colores de los tatuajes y hasta simular su envejecimiento, dando la impresión de que el personaje los ha tenido durante muchos años. Algunos diseños incluso incluirán elementos del juego como criaturas y también naves icónicas de Star Citizen. En cuanto a los piercings, se están implementando opciones para 5 áreas diferentes: 2 en las orejas, 2 en las cejas y 1 para el labio inferior y la nariz. Por el momento se están enfocando en piercings tipo stud o tachón, aunque bueno, están trabajando en añadir anillos en el futuro, lo cual es más complejo debido a cómo deben deformarse con las expresiones faciales. Además de todo esto, se está introduciendo una nueva característica de barba incipiente. Esta opción se podrá combinar con cualquier estilo de barba que ya existía, permitiendo que tengas un aspecto más descuidado si así lo deseas. Bueno, hasta acá el Inside del día de hoy. Es interesante el tema de los animales en el juego, por supuesto, es algo que le puede dar juego, valga la redundancia, y mucha más vida al universo persistente. Siendo que al bajar, por ejemplo, a un planeta, no encuentres todo desolado, sino que tengas algo de vida allí y al menos también que contemplar. Creo que son tantos planetas, biomas y lugares a llenar de vida en el universo persistente
que los desarrolladores deberían comenzar, digamos, a automatizar un poco la creación de criaturas, de tal forma que al cabo quizás de 1 o 2 años haber logrado el desarrollo de al menos 10 o 20 nuevas criaturas diferentes. Lo que me deja algo de duda es el comportamiento de estas, ya que vimos muchas veces en el universo persistente que, por ejemplo, los copiones no se comportan o reaccionan muy bien, que digamos, pero creo que puede ser debido al mal funcionamiento del servidor, ya sabes, como todo lo demás. Por eso son muy importantes pruebas como las que se van a llevar a cabo en el día de hoy, sí, jueves 5 de septiembre, en el canal de Tech Preview, donde se probará el server meshing nuevamente, así que atentos a ello. Y hablaba del comportamiento de los animales. Bueno, me gustaría personalmente, esto es una opinión personal obviamente y podés no estar de acuerdo, que se comportasen como en Redemption 2 o incluso también en Narc, que funcionan bastante bien moviéndose por todo su entorno de un lado a otro como un animal lo haría. En el caso de los copiones solo veo a veces que están quietos en un punto fijo, siempre en manada por supuesto, y es algo bueno que se debería mejorar en el futuro. En cuanto a la personalización de personajes, me gusta, ya que cuantas más opciones tenga el jugador para personalizar su personaje, mejor será siempre en cualquier juego, y bueno, Star Citizen no es una excepción, así que bienvenido sea. Ahora, ¿qué opinan ustedes de estas novedades, de los animales, los personajes y su personalización? Como siempre te invito a dejar tu opinión, tu idea, tu comentario y ser parte de cada video. Ya sabes que si todo esto te sirvió, te gustó y te informó, puedes dejar ese épico like para valorar el contenido del canal. También puedes compartirlo por supuesto y suscribirte si aún no lo hiciste. Tiempo de encender motores, tiempo de partir con rumbo desconocido como siempre, pero no me voy, no sin antes desearles a todos una muy buena vida. Cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos, sí, en el futuro. Adiós.